Hola a todos. Vamos a revisar el examen neurológico del recién nacido. Para esto necesitamos siempre dos herramientas muy importantes. Primero, tiempo, para lograr una observación cuidadosa, detallada. Y lo segundo, un orden. ¿Qué necesitamos? ¿Qué materiales? En realidad no es muy complicado, pero les recomendamos tener a la mano una cinta métrica, un martillo de reflejos, una linterna pequeña, un hisopo y quizás también, si es posible, una campanita o una sonaja. Antes de empezar, vamos a recordar que el examen neurológico empieza evaluando la piel. Podemos encontrar en un recién nacido, cuando le retiramos la ropita y se queda solo con el pañal, algunas manchas, algunas blanquecinas, como en el paciente que vemos hacia la mitad superior. Luego también podemos tener manchas café con leche, algunas manchas de color rojo vinoso en la cara, y también podemos encontrar algunas otras lesiones como las que podemos ver en la parte superior derecha, que son como costras de grasita en la piel de la cabeza. Este es el nevus de Jadassohn. Entonces es muy importante hacer una evaluación adecuada de la piel y recordar que muchas lesiones de piel están vinculadas con las enfermedades neurológicas. Algo más que tenemos que evaluar alrededor de la piel es la región lumbosacra. Y aquí podemos buscar lesiones sospechosas de disrafia espinal oculta. Estas generalmente se ubican por encima de la línea interglútea y pueden ser, como ustedes ven aquí, eh, pelitos, tumoraciones. Esto puede corresponder a un lipoma, hemangiomas, fositas o apéndices. Luego, antes de empezar el propio examen neurológico, vamos a tener que examinar, por supuesto, la cabeza. Aquí tenemos dos bebés con 29 centímetros de perímetro cefálico y esto para mostrarles que no es suficiente solamente el medir la cabeza, sino también tenemos que tomar en cuenta la edad gestacional y el percentil en el que esta medida se ubica. En el caso del bebé de la izquierda, por ejemplo, es un bebé de 34 semanas que está en recuperación ponderal, tiene displasia broncopulmonar, está todavía hospitalizado después de 2 meses de nacido y la cabeza está empezando lentamente a crecer. Por eso el percentil para la edad corregida está en el percentil 12. Mientras que el bebé de la derecha es un bebé de término de 38 semanas que nace con un percentil por debajo del percentil 1 y un Z-score por debajo de 5, ¿no? Que lo define como una microcefalia severa. Este es un paciente que tuvo una infección congénita por citomegalovirus y se entiende esa gran diferencia entonces con el bebé que tiene un perímetro cefálico similar pero en condiciones muy distintas. El examen de la cabeza nos va a permitir diferenciar entre la posición como causa de la asimetría o la que es secundaria a una fusión prematura de las suturas, lo que llamamos la craneosinostosis. Algo que es muy importante recordar en el examen del bebé recién nacido es que cualquier tumoración que encontremos ubicada en la línea media, desde la raíz de la nariz, incluso hasta la línea interglútea, va a requerir una evaluación neurológica, porque puede corresponder a tumoraciones secundarias de una anormalidad en la formación del tubo neural, como en el caso de este bebé que tiene un encefalocele frontal. Un punto muy importante es la palpación del cráneo, que nos va a permitir distinguir entre lo que es el moldeamiento, este cabalgamiento de los huesos para permitir la salida del cráneo en el parto vaginal, de las lesiones traumáticas. Tenemos que recordar bien cómo reconocer un hematoma subgaleal. Esta es una tumoración blanda, muy dolorosa, que se acomoda en las zonas de declive y que puede hacer como un disecamiento de la piel y los tejidos blandos hacia el cuello, como vemos en el caso del bebé del ejemplo de la derecha. Estos bebés además tienen mucho dolor, anemia, pueden tener factores de coagulación consumidos y shock por el dolor. Entonces, esta es una patología que debemos aprender a reconocer y diferenciar con mucho cuidado. Vamos a ver también la importancia de la medición del perímetro cefálico, como en el caso que les pusimos hace un momento, comparando la medida con lo que corresponde a los perímetros para la edad corregida en el caso de los prematuros, y siempre tomando en cuenta los puntos de referencia. En la medición del perímetro cefálico, pues tenemos que unir el punto más anterior de la frente con el punto más posterior del cráneo y buscar lo que se llama la máxima circunferencia de medición occipito-frontal. Esto puede ser a veces un poco difícil con los prematuros, pero con un poco de práctica no vamos a tener ningún problema. Vamos a recordar ahora cómo evaluar el nivel de conciencia en el recién nacido y para esto recordar algunos puntos también sobre cómo este estado de alerta puede ser evaluado. Lo ideal
como ustedes recuerdan, es evaluar al bebé cuando está sin hambre y sin sueño, lo más calmado posible, idealmente entre las tomas de leche. Para esto debemos observar su estado de alerta, intentar definir en cuál de los estados se encuentra este bebé y necesitamos mirar, por tanto, si abre los ojos espontáneamente, si respira regularmente, si es capaz de ser consolado cuando llora y cuál es su patrón de movimiento. En esta gráfica podemos ver los diferentes estados de alerta por los cuales un bebé normal pasa a través del día. Estos bebés pueden estar inicialmente en un sueño muy profundo, luego empezar a despertar un poquito más, luego estar en un estado entre la vigilia del sueño, lo que se llama la somnolencia, finalmente despertar en una vigilia tranquila o empezar a moverse un poquito más, responder un poco más. Esto es la vigilia activa y finalmente el llanto. Los bebés normales pasan por estos 6 estadios de una forma casi cíclica a lo largo del día. Para poderlo entender mejor, quizás podemos imaginar que este estado de alerta es como un cubo. Y el bebé en algún momento, en alguna de estas 6 caras del cubo se va a ubicar, pero todas van a ir circulando de una forma normal a lo largo del día. Acá tenemos un bebé recién nacido, de pocos días de vida, en un estado de vigilia tranquilo. Y vemos que es capaz de responder al medio, de fijarse en quién lo está filmando, de atender a los sonidos alrededor, está plenamente capaz de responder a los estímulos que lo rodean, ¿no? Y esto nos da una idea de su estado de conciencia normal. Hace poco participamos del seminario de simbiosis sobre la valoración del bebé con encefalopatía y reconocemos que lo más importante y quizás lo más difícil de aprender a valorar en un recién nacido es la alteración del nivel de la conciencia. Este cuadro resume lo que queríamos mostrarles en esa charla. Les vamos a dejar el link para que la puedan revisar si así lo desean. Pero aquí tenemos un recuerdo de los puntos más importantes para valorar cuando un bebé se encuentra letárgico, cuando está estuporoso y cuando está comatoso. Lo más importante es recordar la capacidad de despertar, que cada vez va a ser más difícil con estímulos crecientemente más intensos. Cuánto dura la vigilia, que se va a ir acortando, y la calidad de las respuestas motoras, que van a empezar a disminuir, y también, no solo en números, sino también en complejidad y en variabilidad. Entonces, por ejemplo, en el caso de este bebé que estamos viendo aquí, ¿cómo vamos a determinar su nivel de conciencia? Vamos a ver un poco cómo responde al estímulo, si empieza a moverse, qué calidad de movimientos tiene, y vemos que el patrón respiratorio cambia, empieza a movilizar la manito. Aquí le están colocando una vía endovenosa en el brazo y vemos que el bebé ya empieza a tener un movimiento normal. Aquí un poco de tremor en el brazo derecho, un poco de expresión de disconfort, que también es normal en esta situación. Algo más de disconfort con una cánula nasal y él responde adecuadamente. Si bien este bebé no ha abierto los ojos, podemos darnos cuenta de que está respondiendo adecuadamente a los estímulos que lo rodean. Si tenemos dudas para hacer una evaluación adecuada, pues tenemos que ver al bebé más de una vez, porque nos puede parecer que tiene un compromiso importante si el sueño es muy profundo, o que está muy irritable si la causa del llanto no ha sido atendida. A veces esto puede ser un poco difícil, pero con la experiencia vamos a lograr hacerlo cada vez mejor. También en el seminario conversamos acerca de cuáles son los estímulos ligeros, moderados o más intensos para ir graduando la respuesta de los bebés. Y aquí tenemos en esta lámina un resumen de los mismos para que ustedes los recuerden también. Va a ser muy importante entonces evaluar muchos bebés para poder tener una experiencia mayor y más precisa en la evaluación del nivel de la conciencia. Claro, hay que tomar en cuenta algunos puntos. Si estos niños están con sedantes o anticonvulsivantes, pues van a tener un compromiso o van a parecer que tienen un compromiso mayor. Si es que es un niño que tiene una condición que puede producir crisis, consideremos la posibilidad de que tenga crisis eléctricas, porque esto también puede alterar la conciencia sin que sea algo evidente en el examen. Algunas alteraciones metabólicas como la acidosis grave o la hipercarbia pueden también alterar la conciencia, sobre todo en bebés ventilados. Este es un punto muy importante a recordar. Y la hipotermia es otro punto más que nos puede confundir. Algo que es muy importante recordar es que hay algunas partes del examen que no nos van a decir si un niño tiene nivel de conciencia alterado o no. Es decir, podemos tener niños con reflejos osteotendinosos muy intensos, con hiperreflexia, o ausentes, y eso no nos va a definir. Igual si tiene o no tiene un reflejo de Moro, o la calidad del patrón respiratorio. Incluso el patrón electrográfico no nos va a decir cuál es el nivel de la conciencia.
Entonces, nuevamente, la valoración clínica, la observación cuidadosa y una graduación adecuada de los estímulos van a ser probablemente las herramientas más importantes que tengamos para hacer una valoración adecuada. También tenemos algunos pacientes como estos que están viendo ustedes en el video, que son pequeños que tienen un patrón de movimiento muy anormal, pero están como agitados, que no se pueden consolar adecuadamente. En el examen los encontramos hipertónicos, hiperrefléxicos y con un reflejo de moro exagerado, a veces con tremor grueso. En estos niños no podemos hablar de una disminución del nivel de conciencia, sino más bien podemos presumir de una alteración del contenido. Estos son niños irritables, hiperexcitables, que requieren una evaluación aparte, porque pueden tener encefalopatías leves, de grado 1, por ejemplo, en el caso de hipoxisquemia, o pueden tener síndromes de abstinencia o efectos de algunos medicamentos, o pueden debutar con errores de metabolismo con estos cuadros. Hay que diferenciarlos bastante de lo que son los pacientes con depresión de la conciencia o disminución de la conciencia, que son los que hemos visto hace un momento. Vemos ahí el movimiento anormal de los brazos, y este es un niño que puede tener como momentos en que llora muy intensamente, de forma muy aguda, y después se calma, como que responde exageradamente al estímulo. Entonces estos niños se califican dentro de un grupo diferente. Vamos a evaluar ahora el tono, la postura y la motricidad en el recién nacido. Esto requiere también mucha evaluación desde el punto de vista de observación. Hay muchísima información que la observación aporta. Tratemos de evaluar al bebé con la cabeza en la línea media y ver la simetría y postura de los movimientos. En el bebé que les mostramos en la foto, por ejemplo, vemos claramente que esta postura es anormal. Los brazos están muy flexionados y las piernas completamente estiradas, que no es una postura normal de un recién nacido de término. Estas otras posturas tampoco lo son. Aquí tenemos en el lado izquierdo un bebé con una simetría del brazo, con la postura en extensión y rotación del brazo derecho típica de una lesión del plexo braquial. Aquí tenemos un bebé que tiene una buena flexión y elevación de la cadera del lado izquierdo, mientras que en el lado derecho estas extremidades están apoyadas hacia un lado de la cama, y esto nos puede revelar una sutil hemiparesia. Y en la última imagen tenemos un bebé rígido. Si lo tocáramos, pudiéramos sentir que apenas podemos mover las extremidades, las manos están muy cerradas, los pulgares atrapados, las piernas entrecruzadas. Esta postura también nos revela una ausencia de movimiento intrauterino. Y es cierto, este bebé tenía lisencefalia y presentaba esta postura de rigidez desde el intraútero. Algo para recordar cómo es el desarrollo del tono muscular en los recién nacidos. Empecemos mirando bebés de 28 semanas en el extremo izquierdo abajo, con extensión de las extremidades superiores e inferiores. Estas se van flexionando desde los pies hacia la cabeza. Aquí a las 32 semanas tenemos una semiflexión de las piernas, para las 36 semanas ya las piernas y los brazos están semiflexionados, y para las 40 ambas se asocian a una aducción, es decir, se acercan a la línea media. Y esto puede distinguir al bebé de término de los demás. Veamos este caso y tratemos de ubicar al bebé en las categorías del tono que están puestas abajo: 28 semanas, 32, 36 y 40. Quizás nos fijemos que se asocia mucho la postura a esta figura que corresponde a las 36 semanas, y eso es correcto. Pero ¿qué tal si se trata de un bebé de término? Esta postura para él no es normal. Entonces tendríamos que recurrir a algunas maniobras. Lo primero quizás sea despertarlo, porque si es un bebito que está muy profundamente dormido, el tono disminuye. Entonces veamos si lo despertamos y los brazos se acercan a la línea media. La otra posibilidad es que tenga alguna patología. Por ejemplo, en un niño con trisomía 21, esto es completamente normal en el término. Tienen algo de hipotonía axial, ¿no?, como parte del síndrome. Entonces tenemos que revisar, en el caso de estos bebés, si el tono corresponde a la edad gestacional y si hay algún factor que lo esté alterando. Veamos ahora este paciente en el que los brazos y piernas se encuentran semiflexionados, pero muy separados del cuerpo, completamente apoyadas las caras externas sobre la camita. Este es un niño con una severa hipotonía. De hecho, es un niño con una enfermedad neuromuscular. Y si usamos las imágenes en la parte inferior para determinar el tono correspondiente a cada edad gestacional, vemos que no se puede adjudicar ni a 28, ni a 32, ni a 36, ni a 40 semanas. En este otro bebé también tenemos el mismo inconveniente. No podemos colocar ninguna de las imágenes que vemos en la parte inferior al tono que él presenta. Veamos que los brazos están muy pegados al cuerpo, las manos entrecruzadas y las piernas también entrecruzadas.
Con este bebé podríamos decir que hay hipertonía. Y de hecho, este es el síntoma más llamativo en este bebé que tuvo una encefalopatía infecciosa por una infección por listeria. Entonces, de acuerdo a la postura, podemos observar algunas posiciones de las extremidades y con eso poder interpretar un poco mejor el tono muscular. Vamos a hacer ahora una diferenciación entre las maniobras para evaluar el tono de los bebés. Y las primeras que vamos a revisar están relacionadas con el tono axial, el tono del eje principal del centro, el que une la cabeza, el cuello, la columna y la cintura escapular y pélvica. Hay algunas maniobras que son fáciles de hacer y que se pueden realizar en cualquier bebé que esté moderadamente estable y son las que ustedes pueden ver en la lámina. Empezamos viendo esta maniobra de suspensión ventral para evaluar el tono axial en una posición boca abajo. Veamos cómo el bebé es levantado suavemente con la mano por debajo de su barriguita y vemos cómo la espalda se arquea completamente en este caso, que nos puede revelar claramente una hipotonía axial importante. Y aquí es cuando sostenemos al bebé boca abajo, podemos encontrar también la misma posición. Sin embargo, en este paciente el arqueamiento de la espalda es menor y hay cierta flexión de las extremidades inferiores. En los bebés prematuros que están llegando al término, es frecuente encontrar algo de hipotonía axial, pero no como en el caso del lado izquierdo, que vemos que el tono axial está muy disminuido en el cuello y la cabeza, permitiendo que la cabeza se ubique entre los brazos. Estos bebés con hipotonía axial importante en el alta, los prematuros que tienen esta hipotonía axial, pueden tener problemas de apnea obstructiva, por ejemplo, que hay que vigilar con mucho cuidado a estos niños cuando van a la casa, porque los problemas obstructivos son más frecuentes. En el lado derecho pueden ver un bebé más bien hipertónico, que da esa impresión de estar completamente rígido y que la gravedad no ejerce mayor efecto sobre sus extremidades. Entonces, esta maniobra nos permite ver con mucha facilidad cuál es el tono del eje, elevando al bebé y colocándolo contra gravedad. También podemos hacer lo mismo suspendiendo el tronco y vemos que, por ejemplo, en el bebé hipotónico nos va a dar la impresión de que el bebé se resbala entre nuestras manos, mientras el bebé normal se mantiene flexionado incluso cuando la gravedad está haciendo acción sobre sus extremidades. Esta otra posición, sentar un poco al bebé, nos ayuda a evaluar el tono muscular del cuello. De hecho, los bebés recién nacidos de término no tienen un control absoluto del cuello todavía. Es normal que el cuello se bambolee un poco hacia adelante y atrás en rangos cada vez menores. Como en este caso del bebé, cuando lo levantamos el cuello parece irse un poco hacia atrás, pero luego se alinea en la oreja con el hombro y sabemos que este tono es apropiado. Mientras más pequeño es el bebé, la maniobra es más peligrosa y hay que hacerla con bastante delicadeza, protegiendo el cuello. Las imágenes nos muestran el tono muscular disminuido en el cuello de los bebés, en este caso bebés con enfermedades musculares, y el cuello cae hacia atrás sin mayor resistencia. Además podemos ver en la figura de la derecha un bebé con una expresividad facial pobre, que además está usando sonda y que requiere ayuda para la alimentación. Todo esto nos sugiere enfermedades neuromusculares. Veamos aquí en la maniobra de tracción cervical, un poco para evaluar el tono axial, tomamos a los bebés del antebrazo y los elevamos suavemente. Este es un bebé que tiene un poquito de caída de la cabeza, todavía no se alinea, lo tomamos de los hombros, lo sentamos un poquito mejor y vemos que logramos ese alineamiento parcialmente. Todavía es un bebé pequeño y esto todavía se puede considerar dentro de lo esperable para este bebé. Y en el otro caso, en el lado derecho, vemos un bebé prematuro que está por alcanzar el término, pero la cabeza está completamente caída hacia atrás y el bebé no hace ningún tipo de esfuerzo para alinearla. Nosotros le ayudamos con suavidad un poquito hacia adelante, pero ocurre lo contrario, ¿no? La cabeza cae hacia adelante y tampoco hay ninguna intención del bebé de alinear. Acá podemos afirmar sin mayor problema que hay hipotonía axial. Nuevamente estas maniobras tenemos que hacerlas con delicadeza porque los bebés podrían tener episodios de obstrucción. Veamos ahora las maniobras para evaluar el tono apendicular. Veamos ahora la maniobra de bamboleo, donde sacudimos con mucha gentileza las piernas del bebé y vemos el rango de movimiento cuando ejercemos esta sacudida. En los bebés hipotónicos el rango va a ser mayor. Realicemos ahora la maniobra de tracción de piernas, donde vamos a estirar el miembro inferior, tratando de extender completamente la rodilla.
Y vemos que en este caso, un bebé con hipotonía importante, la rodilla se estira completamente antes que la cadera se eleve. Esto no se puede conseguir en un recién nacido normal. En cambio, aquí veamos cómo se extiende completamente la pierna. En la maniobra de retroceso de la pierna vamos a evaluar el torno de los miembros inferiores, flexionándolos inicialmente y luego extendiéndolos para ver cómo hay un retorno. Si es un poquito rápido, un poquito más brusco, como en este caso, a la posición original de flexión. En el bebé prematuro no hay retorno, estas piernas se pueden quedar estiradas casi completamente. Volvemos a intentar. La posición de las piernas tiende a conservarse después de hacer esta maniobra. El signo de la bufanda es un signo que se emplea para evaluar el tono en los miembros superiores. La idea es tomar al brazo a partir de la muñeca o la manito y llevarlo hacia la línea media y ver si el codo puede atravesar la línea media o se puede quedar por detrás de ella, como ocurre normalmente en el bebé de término. Este es el ángulo popliteo que también vamos a evaluar en esta posición, tratando de que el bebé esté sin pañal y pegando el muslo sobre la barriguita del bebé. Lo que hacemos es traccionar suavemente la pierna desde la zona del pie y verificar que este ángulo se pueda medir sin dificultad. No se debe hacer una tracción intensa porque podríamos aumentar el ángulo involuntariamente. Un recién nacido de término normal puede tener un ángulo de menos de 90 grados, mientras que un bebé prematuro de 28 semanas puede llegar a un ángulo de 150. Veamos siempre las manos y la posición del dedo pulgar, ya que la hipertonía de estos flexores de los dedos puede ser un signo temprano que nos pueda indicar un riesgo de parálisis cerebral. Esto se llama pulgar cautivo y no deberíamos encontrar el dedo metido dentro de la mano pasado el primer mes de vida. Este es un signo importante para buscar en los bebés con lesiones intrauterinas. Vamos a evaluar ahora los pares craneales. Esto puede parecer muy complicado, pero realmente con algunas maniobras sencillas lo vamos a poder lograr. Lo primero es recordar la evaluación del primer par olfatorio, que es algo realmente excepcional, no se hace de rutina, pero los bebés sabemos, tienen un sentido del olfato bien desarrollado y pueden reconocer la leche de la mamá y también pueden tener algunas expresiones de desagrado cuando se les presentan olores intensos. Cuando evaluamos el segundo par, entonces vamos a tratar de evaluar si el bebé tiene una visión adecuada y recordemos que desde las 28 semanas ya existe una respuesta de parpadeo cuando hay un estímulo luminoso, lo que se llama el reflejo fotopalpebral. Es muy importante evaluar el seguimiento y la fijación de la mirada en los bebés pequeños. A partir de las 34 semanas ya son capaces de conseguir hacer este tipo de ejercicio de seguimiento de un objeto blanco y negro. Y aquí podemos ver en acción a los principales pares craneales oculomotores, el tercer par, el cuarto y el sexto. Además, los bebés de término ya son capaces de presentar un reflejo oculovestibular completamente normal en la evaluación. Es muy importante tomar en cuenta que debemos hacer una evaluación del seguimiento visual con un dispositivo adecuado. En este caso es un optotipo con círculos concéntricos blancos y negros que se ubica a una distancia de unos 20 o 30 centímetros de los ojos del recién nacido. Los bebés serán capaces de identificar esta imagen, les llamará la atención y luego serán capaces también de seguirla con la mirada si la movemos en un plano horizontal y vertical muy lentamente. Con esto estamos evaluando no solamente la visión, que es correspondiente al segundo par, sino también la motricidad del ojo a cargo del tercer, cuarto y sexto par craneal. Cada vez que tengamos pacientes con una mirada desconjugada, esto nos puede sugerir que los centros de control de la mirada ubicados en el diencéfalo y el tronco cerebral están funcionando de manera anormal. Y esto hace urgente la evaluación de estos niños. Hemos visto muchos pacientes con hidrocefalia y sabemos que cuando esta hidrocefalia está descompensada y el niño requiere una intervención, ya hay signos de compresión del mesencéfalo y esto daña los centros de control de la mirada vertical y por eso aparece esta mirada hacia abajo o mirada del sol poniente como la conocemos y que nos habla de una urgencia de manejo de hidrocefalia. Veamos ahora la evaluación del séptimo par. Tenemos una presentación aparte en Neuroneo sobre la evaluación de la asimetría facial, pero les recordamos que la evaluación neurológica debe incluir
una observación del rostro de los bebés mientras ellos están llorando, porque así podemos ver a los músculos faciales en acción y determinar entonces cuál es el problema, si existe una asimetría o una falta de movimiento. Como en este caso, en el lado izquierdo, que vemos un bebé con una parálisis facial izquierda, y en el lado derecho, un bebé que tiene una hipoplasia, también agenesia, del músculo orbicular de los labios o depresor del ángulo de la boca, localizado también en el lado izquierdo. Veamos ahora un paciente con secuencia de Moebius con compromiso del sexto y séptimo par craneal. Lo que escuchamos es el llanto del bebé que no se acompaña de expresión facial. Además, los ojos parecen fijos, puesto que no se pueden llevar hacia la parte externa, por compromiso del motor ocular externo, el sexto par. Y finalmente lo que vemos también es una mandíbula pequeña, que nos lleva a pensar que este bebé ha tenido un poco esfuerzo de succión intraútero. Y puede tener también, por supuesto, compromiso de otros pares craneales que le dificultan la deglución y la succión. Para evaluar la sensibilidad de la cara, pues esto es sencillo, podemos hacer el reflejo de búsqueda que va a evaluar la sensibilidad de la piel en la zona de las mejillas. Esto corresponde al nervio trigémino, pero también podremos usar algún otro tipo de material si tenemos disponible, como por ejemplo un hisopo, para rozar la cara del bebé y ver si este bebé responde. No tiene necesariamente que voltear hacia el estímulo, puede ser un movimiento muy sencillo, un parpadeo o incluso un cambio en el patrón respiratorio. Sobre el séptimo par conversamos hace un momento, sobre la importancia de mirar al bebé llorando y valorar las simetrías. La evaluación del octavo par debe ser universal. Se recomienda hacer un tamizaje a todos los recién nacidos, ya que estas maniobras que usamos rutinariamente con campanas o sonajas pueden producir respuestas muy sutiles y también pueden ser maniobras falsamente negativas. Entonces, lo ideal sería que todos los bebés pasen por un control de audición en los primeros días de vida. Además de ver llorar a los bebés cuando los examinamos, deberíamos verlos lactar o procurar que ellos hagan el ejercicio de succión a partir de nuestros dedos cubiertos con un guante. El reflejo de succión enérgico nos permite evaluar el funcionamiento del quinto par, del séptimo y también del doceavo par o hipogloso, el que permite el movimiento de la lengua. Este reflejo de succión también se debe acompañar de una deglución coordinada. Si este bebé presenta una deglución adecuada y reflejos de tos y náusea, podemos afirmar que el funcionamiento del noveno y décimo par están también adecuados. Y un punto importante para recordar con respecto a los prematuros es que esta coordinación entre la succión, la deglución y la respiración se alcanza después de las 34 semanas en la mayoría de bebés. Aquí tenemos una maniobra muy sencilla con un palito bajalenguas para ver los reflejos de tos y de náusea en los bebés. Y finalmente la observación de la succión directa para observar cómo el bebé puede movilizar la lengua, puede deglutir, si no presenta ningún evento asociado como cianosis o alguna otra alteración que pueda hacernos sospechar de problemas en estos pares craneales. Vamos a conversar ahora sobre sensibilidad. Esta no es una parte de la evaluación neurológica que hagamos de rutina, pero sí podríamos hacer algún tipo de maniobras específicas en algunas patologías específicas. En nuestro centro, por ejemplo, hacemos una evaluación de la sensibilidad en los miembros inferiores dirigida a evaluar los niveles de afectación en los bebés con mielomeningocele. Como conversábamos hace un momento cuando evaluamos la sensibilidad de la cara, el hecho de provocar estímulos táctiles con hisopos o con objetos de punta roma, como podría ser nuestro martillo, pueden provocar respuestas en los bebés, pero muy sutiles, apenas unos gestos o un parpadeo. Entonces hay que estar muy cuidadoso respecto a las observaciones cuando busquemos estas respuestas. Vamos a conversar ahora sobre la evaluación de los reflejos osteotendinosos, prestando especial atención a los extremos. En primer lugar, al paciente con hiperreflexia, que puede representar parte del cuadro clínico del niño con hiperexcitabilidad. Lo vimos al principio de la presentación. Es muy común que los niños con encefalopatías leves se presenten con hiperreflexia. Quizás lo que más atención nos va a llamar es la ausencia o la disminución marcada de los reflejos osteotendinosos, y esto porque pueden aparecer en bebés hipotónicos con enfermedades neuromusculares.
También en el paciente con mielomeningocele, la presencia de los reflejos osteotendinosos en los miembros inferiores nos va a ayudar a definir los niveles de lesión. En el primer video podemos ver a un bebé con hiperreflexia. Este es un niño con una encefalopatía hipóxico-isquémica que presenta una hiperreflexia notoria, y además el grado extremo, el que llamamos 4 cruces, que es el clonus. Y en el otro lado, el paciente que ya hemos evaluado previamente, un niño hipotónico con enfermedad neuromuscular, en el cual no podemos encontrar los reflejos osteotendinosos. Vamos a conversar ahora finalmente sobre los reflejos primitivos. Y se han descrito más de 30 reflejos primitivos en recién nacidos, entonces tendremos que escoger cuáles vamos a evaluar. Aquí hay algunos que preferimos hacer nosotros porque son parte ya del examen regular y nos permiten evaluar además algunas otras cosas más allá de la respuesta primitiva básica. Por ejemplo, el reflejo de búsqueda nos hace evaluar también parte de la sensibilidad de la cara. El reflejo de Moro, que es un reflejo importantísimo que no debe dejar de ser evaluado en ningún caso. Prensión palmar y plantar, y también el posicionamiento y marcha si la condición del paciente lo permite. Vemos aquí un reflejo de Moro asimétrico en un bebé con una monoparesia por una lesión de plexo braquial, en este caso del lado izquierdo. Tenemos un bebé con un Moro tónico, un bebé con una malformación del sistema nervioso que presenta un Moro muy atípico, muy brusco y con fases incompletas. Y este es un bebito de 7 días ya con una encefalopatía hipóxico-isquémica moderada, en el cual el reflejo de Moro ha desaparecido. Veamos ahora la prensión palmar. Este es un prematuro pequeñito de 34 semanas, en el cual estamos intentando evaluar la fuerza y la simetría, y vemos que estos bebés deberían ser capaces de levantarse con la fuerza de la prensión de sus manos. Lo hacemos con suavidad, como cualquier maniobra con bebés de esta edad, y vemos en ese momento que somos capaces sí de levantarlo con la prensión de los dedos sobre nuestros dedos. Podríamos considerar que este es un reflejo simétrico y lo suficientemente enérgico como para ser considerado normal. Cuando los dedos se disponen alrededor de nuestro dedo es que podemos hablar de una prensión. No solamente es que se flexionen, sino que intenten atrapar nuestros dedos. Y esto ocurre también en la planta del pie, como pueden ver en la foto. En el reflejo de marcha podemos evaluar la simetría y la fluidez de los miembros inferiores. El primer paso implica un posicionamiento y luego se desencadena una respuesta de triple flexión en las piernas. A veces es necesario, como en este caso, estimular la cara anterior de la pierna y provocamos nuevamente el reflejo de marcha. Este es un reflejo que va a ir desapareciendo en los primeros meses de vida, pero que los papás se encuentran muy entretenido observar en sus bebés. Vamos terminando esta revisión inicial del examen neurológico, recordando 2 puntos. Lo primero, que tengamos una observación muy cuidadosa, muy detallada, y segundo, que deberíamos hacer un examen lo más completo posible. Este trabajo de 2020 nos daba algunas recomendaciones para considerar durante la observación de un recién nacido. Intentemos responderlas cuando empecemos nuestra evaluación. La primera pregunta es: ¿cuál es el estado de alerta? Hemos revisado que son 6 diferentes estadios en un niño sano, que pueden ir desde el sueño profundo hasta la vigilia con llanto. Lo segundo, si este es un bebé que tiene compromiso de la conciencia, ¿cuál es ese nivel? ¿Es una somnolencia, una letargia, estupor o es coma? ¿Es un niño dismórfico? Tenemos que examinar muy bien, recordemos, la cara interna de las manos, las plantas de los pies, los genitales, el cuero cabelludo y la piel con mucho detalle. ¿Cuál es la posición de los ojos? Y si los movimientos oculares son simétricos. Los movimientos oculares son muy complejos, dependen de numerosos centros de control en el tronco cerebral y el encéfalo. Por tanto, si esta posición es anormal o los reflejos no están presentes o tenemos una posición de los ojos en divergencia, pues tenemos que buscar cuál es la explicación. Generalmente detrás de esto hay problemas serios. Existe simetría facial. ¿En qué posición están las extremidades en reposo? Es bien importante describir estas, porque con esta descripción podemos tener bastante claro, sin tocar al bebé a veces, si el tono está disminuido o está aumentado. Y también el patrón de movimiento, que poco a poco vamos a ir aprendiendo
porque no son a veces fáciles de determinar, pero con práctica podemos determinar si son movimientos fluidos, variables y complejos, como deben serlo en un recién nacido de término sano. La última pregunta, decíamos, las lesiones de piel, que implican que el bebé tiene que ser examinado desnudo inicialmente para poder ubicar estas lesiones sin mayor problema. En el mismo artículo se ofrece un ejemplo con una imagen como esta y podríamos hacer un ejercicio de observación viendo esta foto de este bebé en posición supina, con la cabecita en la línea media y sin un nido o cualquier tipo de restricción al movimiento que podría tener. Es un bebé que está llorando, asumimos que está en un estado de vigilia con llanto, no tiene mayor característica dismórfica ni asimetría facial. Tendríamos que evaluar el seguimiento para decir si tiene un movimiento ocular normal. Podemos describir sin problemas la posición de las extremidades, con caderas en abducción, miembros inferiores en semiflexión y brazos flexionados también. Vemos unas manos abiertas y dedos extendidos. Aquí no hay pulgar cautivo ni hipertonía, por lo menos no la sospechamos con esta primera imagen. Y también podríamos decir que hasta donde podemos ver no hay lesiones de piel. Nos ha bastado una imagen para obtener una gran cantidad de información en este bebé y eso es lo que deberíamos hacer en general con nuestros pacientes, tomarnos tiempo para observarlos y tener un orden en el examen. Terminamos con esta lámina recordando que en el examen neurológico vamos a tener dos partes, una parte inicial que es la parte general que hemos visto al inicio de esta presentación con la evaluación de la piel, las dismorfias, el área lumbosacra, el perímetro cefálico y sus percentiles y la descripción de la cabeza. Y en el examen neurológico vamos a tratar de determinar con la mayor precisión posible el estado de vigilia del bebé y si tiene algún compromiso de la conciencia, cuál es el nivel de este compromiso, letargia, estupor o coma. Y también podemos hacer parte de este examen la descripción de la neuroconducta, el comportamiento del bebé. Continuamos el examen neurológico con el tono muscular y los reflejos, la evaluación de la sensibilidad, si es el caso, la evaluación de los pares craneales y finalmente la evaluación de reflejos primitivos.